Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Aristizábal, soy médico veterinario zootecnista, especialista en producción de leche y especialista en gerencia estratégica. Hago parte del equipo de trabajo de consulta pecuaria y dentro de mi ejercicio profesional, una de las empresas aliadas es Ganadería Manantiales, de las cuales tenemos la fortuna de ser asistentes técnicos en el PRE. Venimos trabajando junto a Ganadería Manantiales hace unos meses, tratando de aportar al desarrollo eh, de Agropecuaria Chiquique y queremos compartir algunos de los datos que nos han llamado la atención y un poco de lo que a nuestro modo es un diagnóstico y las áreas de oportunidad y de mejora que tiene la explotación. Reconociendo inicialmente la gran apertura que ha tenido Agropecuaria Chiquique, no solo en recibirnos, sino en abrirnos las puertas a la información y tratar de compartir tanto las experiencias como los datos. Igualmente reconocer toda la experiencia y el recorrido que tiene esta empresa, que para uno como técnico y para nosotros como Ganadería Manantiales, no solo nos llena de orgullo tener la oportunidad de trabajar o de aportar en este proyecto, sino igualmente compartir información y de alguna otra forma crecer juntos. Es importante mencionar de manera inicial lo que han sido la evolución de los tipos raciales dentro de la lechería comercial. Vemos que hay dos grandes orígenes, un origen que es el origen Bos-Taurus, de razas lecheras especializadas, donde podemos mencionar el Holstein, el Jersey, el Ayrshire, el Pardo, por mencionar las principales, razas de una condición de muy alta productividad, desarrolladas en unas condiciones agroecológicas bastante benévolas en cuanto a temperatura, tipos de pasto y recto ectoparasitario. Este tipo de raza se caracteriza, como le decía en un principio, por altos volúmenes de producción, pero de alguna u otra forma, para las condiciones tropicales como un país como Colombia, y más aún cuando los sistemas se encuentran a menos de 1500 metros sobre el nivel del mar, empiezan a tener grandes desafíos como la adaptación, principalmente a altas temperaturas, a altas temperaturas y humedad, a desafíos tanto de ectoparásitos como moscas, garrapatas, entre otras, e igualmente endoparásitos. Estas condiciones de adaptación hacen que este tipo de ganado no se pueda expresar de la mejor manera y empiezan a ceder tanto en temas reproductivos como en temas sanitarios. En esta cuestión de temas sanitarios no es un asunto menor porque la longevidad de las vacas se ve comprometida e igualmente el mantenimiento de las mismas es superior porque es más común los baños, es más común los tratamientos y es más común la inversión. Esto para hablar un poco del tema del Bos-Taurus, que vuelve, insisto, de origen europeo. Existe otra línea de ganado de origen Bos-Indicus desarrollado principalmente en Asia, en lo que hoy corresponde a Pakistán, India y alrededores. Y hay una raza lechera que de alguna u otra forma ha ido en una evolución constante, que es la raza Gir, que hace aproximadamente unos 35 años empezó un programa en Brasil, posterior a una importación masiva de la India, que la raza fue establecida en Brasil y los brasileros iniciaron un programa de mejoramiento genético de la raza que más o menos lleva alrededor de 35 años. Dentro de esta raza Gir podemos destacar precisamente que sí se desarrolló en condiciones de alta temperatura y humedad y que de alguna u otra forma está familiarizado con el reto ectoparasitario. Las limitantes que tiene esta raza, que de alguna u otra forma, por eso viene el programa de mejoramiento genético, es mejorarla en temas de conformación y en temas de productividad principalmente. En el país han habido en las diferentes épocas, de alguna u otra forma nos hemos movido por las modas y hace unos 30 o 40 años era común ver animales Holstein estabulados, incluso animales pardos, muy similar a lo que ocurre o a lo que ocurría en ese entonces en otras latitudes como en Europa o en Estados Unidos. Cuando empezamos a sacar estas vacas a potrero, empezamos a
a detectar todos estos problemas que mencionábamos hace un instante. Y en Brasil igualmente se empezó a trabajar a través de la base genética del GIR, empezar con los cruces de los toros Holstein mejorados y formar el producto que hoy conocemos como F1 Girolando. De acuerdo a la experiencia que tenemos no solo como Ganadería Manantiales es una empresa que tiene alrededor de unos 7 años de trayectoria, y recuerdo muy en los orígenes y en el proceso de gestación de la compañía, no solo era creador de GIR puro, también Ganadería Manantiales tuvo la experiencia de ser creador de Holstein puro, de Archer puro y de Jersey puro, y obviamente de sus cruces. Cuando pasaron los primeros 2 o 3 años de la historia de Manantiales, hicimos un análisis en el cual identificábamos cuál era el desempeño de los diferentes tipos raciales y de cuál era la raza que de alguna u otra forma mejor se ajustaba a nosotros. Recordemos que nosotros en Manantiales estamos alrededor entre los 1100, 1200 metros sobre el nivel del mar, un clima de eje cafetero que de alguna u otra forma es benévolo, consumiendo pasto estrella, y nos dimos cuenta que lo que hacía el F1 Girolando era definitivamente superlativo. Ese fue un punto de quiebre bastante importante para la compañía porque permitió de alguna u otra forma depurar las razas que no se adaptaban a las condiciones. Se empezó de una manera intensiva el programa de mejoramiento genético y empezar a producir F1 Girolando en masa. Esta misma experiencia la hemos tenido en otras regiones del país y sin lugar a dudas lo que se obtiene con los resultados de ordeñar vacas F1 Girolando es superlativo frente a cualquier tipo de cruce. Hemos tenido la oportunidad de ordeñar F1 Girolando tanto sobre el nivel del mar como hasta aproximadamente los 2.300 o 2.400 metros sobre el nivel del mar. Lo que hemos encontrado en esta raza es, primero, una gran condición de adaptabilidad. Eso hace que sean vacas muy longevas, vacas que de alguna u otra forma la inversión en medicamentos no es tan sustancial, y lo que más nos llama la atención es sus volúmenes de producción comparados. Una pregunta que nos hacen con frecuencia es ¿qué sigue después del F1 Girolando? Si lo cruzo con Holstein, si lo cruzo con GIR, si le meto otra raza para hacer tríhíbridos. Y la respuesta que ya tenemos y que la hemos validado de manera frecuente es que después del F1 Girolando hay que seguir haciendo embriones F1 Girolando. Sin duda la mejor estrategia posible. Incluso más barato que cuidar lo que serían las 3/4 Giro, las 3/4 Tauros, o incluso llegar a lo que muchas veces nos han dicho de llegar al 5/8. Sin duda lo que hace el F1 Girolando es superlativo. Y en Manantiales lo entendimos de una manera temprana, y por eso nos enfocamos en crear un programa de mejoramiento genético, no solo que fuera a la par del Brasil, sino que de alguna u otra forma estuviera adaptados a nuestras condiciones. Respetamos un programa de crianza con unas características muy definidas en lo que nosotros llamamos las buenas vacas, al menos a lo que nosotros concierne o a lo que es nuestro gusto. Que esos son vacas, primero, de ubres extremas, de una extraordinaria conformación de ubres, pensando en la longevidad de esos animales, pensando en la funcionalidad del mismo. Recordemos que las ubres puede ser el 40 o 50% de la vaca, y obviamente pensando en la productividad de ellas. Vacas de extraordinaria conformación de patas y vacas que nos llenaran al ojo. Las vacas no solo hay que tenerlas por ser buenas, sino que igualmente hay que disfrutar de ellas. Por esta razón, ese ha sido nuestro plan o nuestra visión dentro del programa de mejoramiento genético desde el punto de vista de conformación: ubres extremas y patas extremas. Pero a esto hay que sumarle el factor de funcionalidad. Probamos todos los individuos que hay en la explotación. Creemos que las vacas hay que conocerlas, por eso todos los animales están sometidos a ordeño.
todos los animales están o son tratados como animales de una lechería comercial en la cual están en pastoreo, se ordeñan 2 veces al día y ordeñamos dos veces al día sin oxitocina, con suplementación estratégica en sala, sin ternero y empezando a seleccionar animales que no necesiten manea, no solo por el manejo que damos desde terneras, sino igualmente por la identificación de líneas un poco más mansas. Entonces, la reunión entre vacas que se desempeñen de manera adecuada dentro del potrero, que sean sobresalientes en producción de leche, vacas que se preñen y que no pierdan los criterios de selección de ubres y patas, es lo que de alguna u otra forma ha catapultado la compañía y ha ganado una posición en el mercado que hoy la tiene como gran campeón en diferentes ferias a nivel nacional, entre ellas los 2 últimos campeonatos nacionales. Y a este buen cuidado del GIR seleccionamos toros de diferentes casas comerciales. De alguna u otra forma no nos casamos con ninguna, nos casamos es con la filosofía de crianza y por eso de alguna u otra forma podemos decir que uno de los mejores F1 Girolando que existen en el mercado los hacemos en manantiales y por eso pues la invitación de trabajar con nosotros. Bueno, ya conversando sobre los datos puntuales de Chiquique y tratando de hacer un ejercicio como el que hacemos de manera periódica en otras explotaciones, voy a tratar de conversar un poco de los indicadores o técnicos y de los datos que nos llamaron más la atención. Chiquique cuenta con alrededor de 1.215 animales en total como inventario, de los cuales alrededor de 700 animales son animales adultos, entendiéndose como un animal adulto todo animal que tenga un parto más, es decir, que tan pronto una novilla tiene su primer parto se considera adulto. Los animales jóvenes se consideran desde la ternera recién nacida hasta la novilla preñada. Yo quisiera, o dentro de la composición de hato ideal, recordemos que de los diferentes grupos funcionales, el único grupo funcional que genera caja son las vacas en producción. Por lo tanto, del grueso del inventario, yo quisiese que en cualquier momento más del 50% del hato estuviera representada por vacas en producción. Porque recordemos que estos animales son los que generan dividendos para sostener todo el andamiaje y para sostener el resto del inventario. A este concepto se le conoce como intensidad operativa. Cuando yo me dedico a la producción de leche de manera intensiva, esa intensidad operativa, parte de ella deberá ser dada porque la estructura del hato, en su gran mayoría, sean vacas en producción. ¿Qué indicadores de alguna u otra forma terminan por afectar ese porcentaje de vacas en producción? El porcentaje de animales jóvenes. Y es ahí donde la data primer parto de las novillas juega un papel determinante. Uno en condiciones tropicales quisiera que la edad al primer parto de las novillas se encontrara por debajo de los 30 meses, ojalá en un rango que estuviera entre los 24 y los 28 meses de edad al primer parto. Nos encontramos que para las condiciones de Agropecuaria Chiquique, la edad al primer parto está alrededor de los 36 meses, es decir, de los 3 años. Esto significa que estos 6 a 8 meses adicionales que se demoran los animales para entrar a su primer parto, pues requiere un mayor número de animales. Si requiere un mayor número de animales para reponer mi inventario adulto, hace que la proporción de vacas en producción versus los animales en reposición sea inferior. Es decir, que estoy perdiendo un área de oportunidad en cuanto a intensidad operativa se refiere. ¿Qué encontramos igualmente? Que no existe de alguna otra forma o no está lo suficientemente definido una política de selección. Esto hace que de alguna otra forma se tienda a dejar todas las hembras que nacen al interior del hato e incluso aquellas hembras que no son del tipo racial ideal para las condiciones de una explotación como Agropecuaria Chiquique, que de acuerdo a nuestra experiencia deberían ser animales F1 Girolando.
Y esa pregunta también nos la hicimos dentro de Agropecuaria Chiquique y vimos que de las 575 animales que se están ordeñando actualmente, el 46% de estos animales, cerca de la mitad, son animales que tienen más del 50% de cruces taurinos. Independientemente del porcentaje de líneas, más del 50% de taurinos. Alrededor del 8% de las vacas que están actualmente en producción tienen un porcentaje racial de más del 50% de cebuino, y alrededor del 45-46% de las vacas que actualmente están en producción se podrían considerar medias. En cuanto al desempeño de estos tres tipos raciales, encontramos que las vacas medias tienen un promedio de 15.7 y las vacas taurinas un promedio de 15.3. Eso significa 400 centímetros cúbicos más de las medias que de las taurinas. Pero quisimos ir un poco más a fondo, y de estos animales que consideramos con tipo racial medio, ¿qué porcentaje de esos animales venían de F1 Girolando elaborado a través de biotecnología reproductiva como la transferencia embrionaria, o sencillamente se había llegado a ellos a través de cruces por absorción en los múltiples tipos raciales que tiene el sistema? Los hallazgos fueron bastante llamativos porque las F1 Girolando tienen un promedio actualmente de 17,3 litros, lo que representa cerca de 3 litros adicionales sobre los diferentes tipos raciales que tiene la explotación, con una característica adicional, teniendo en promedio un parto menos que los otros tipos raciales. Al encontrarnos este hallazgo de que las F1 Girolandos tienen en promedio 3 litros adicionales que el resto de tipos raciales de la explotación, y teniendo un parto menos, si yo llevo esa producción y lo ajusto al número de partos, fácilmente podríamos decir que las F1 Girolando tienen un potencial entre 4.5 a 5 litros adicionales en cuanto a producción de leche se refiere, sin sacrificar desempeño reproductivo. Incluso las F1 Girolando son el tipo racial que mayor proporción de individuos tiene preñados sobre los demás animales, con aproximadamente 5 puntos porcentuales adicionales de preñez comparativamente contra el resto de tipos raciales. Este hallazgo sin duda refuerza la idea de que el F1 Girolando, más que lo que se llegó a pensar en un momento una moda, hoy es una realidad palpable, y lo corroboramos, vuelvo, insisto, no solo con data que hemos podido recolectar en diferentes regiones del país y que nosotros como Ganadería Manantiales lo vivimos en su momento, sino que lo soportamos igualmente con los datos de Ganadería Chiquique. Es de reconocer no solo la experiencia que se tiene en la actividad de producción de leche que tiene Agropecuaria Manantiales, sino que hay datos también que nos llamaron la atención bastante positivos. Uno de ellos es la longevidad de las vacas. Las vacas duran dentro del hato. Agropecuaria Chiquique tiene aproximadamente 3.6 partos en promedio dentro de ese universo de 700 vacas. Pero la edad de descarte en años está entre los 8,5 y los 9 años, que eso es bastante positivo. Igualmente se nota un cuidado en cuanto a la gestión reproductiva, puesto que dentro de los animales que actualmente están preñados, el 67% de ellos tienen menos de 120 días y el 80% de los animales que actualmente se encuentran preñados se encuentran en menos de 150 días. Otro dato que nos llama bastante la atención es cuando analizamos la curva de lactancia de las vacas. La curva de lactancia en condiciones ideales debería estar explicada en más de un 45% por los días en leche. Cuando empiezo a tener una amplia dispersión en la nube de puntos, cuando hago la curva de lactancia,
Eso quiere decir que hay otros factores que influyen dentro del mismo, como puede ser ambiente, nutrición e incluso tipo racial. Cuando analizamos el tipo racial, encontramos que las Taurus apenas es explicado menos del 30% por los días en leche, mientras que las F1 girolandos hechas por transferencia de embriones hasta un 36% es explicado por los días en leche. Esto para decir que la producción de las F1 girolando de alguna u otra forma, uno es más consistente y dos es más predecible. Es decir, que cuando selecciono esta clase de animales, tengo una mayor certeza de la producción futura que van a tener, a diferencia de cuando selecciono o dejo los otros animales. Todos estos hallazgos, sumado tanto al recorrido, a la experiencia, al juicio, a la disciplina que se tiene en Agropecuaria Chiquique, podemos decir que si se hace una mayor intensidad a un recambio genético hacia F1 girolando, los indicadores podrán ser potencializados de una manera muchísimo más contundente en el corto plazo. Por esta razón, proponemos una estrategia de recambio haciendo como diferentes desarrollos o diferentes estrategias. Número 1, a partir de la fecha, no seguir criando todas las hembras que nazcan, única y exclusivamente criar hembras F1 girolando. El resto de animales de inventario, sacarlos. Por lo tanto, aquí habría un flujo de caja adicional desde dos perspectivas, no solo desde la venta de terneras, sino también de litros de leche adicionales al tanque. Dentro de la proyección que hicimos, eso terminaba siendo alrededor de unos 15 millones de pesos adicionales de manera mensual, solo derivado de los litros de leche facturados adicionales. Esta estrategia también tiene una gran ventaja, que al no dejar todo el inventario, puedo ser mucho más intensivo y poder tener un mayor cuidado sobre las hembras que sí dejo. Solo esa estrategia reducirá de manera significativa la edad al primer parto, que como dijimos es un punto fundamental cuando de intensidad operativa se refiere. 2. Continuar con el ejercicio de transferencia de embriones por celo detectado, teniendo embriones DT, estrategia que ya ha mostrado beneficios donde actualmente contamos con alrededor de 15 preñeces, y continuar con los programas de transferencia embrionaria de la parcería que se tiene actualmente con Ganadería Manantiales, en las cuales podemos llegar a tener actualmente un inventario de 45 preñeces en 3 trabajos palpados y con un proyectado de alrededor de 60, 70 preñeces con lo que ya se ha transferido. Ante esto, se podría mencionar que donde fuéramos más intensos en cuanto al diagnóstico reproductivo, disminuyendo la frecuencia de palpación y palpando de una manera más temprana, podríamos utilizar de una manera más agresiva los vientres y por lo tanto obtener un mayor número de transferencias mensuales. Calculamos que necesitamos sincronizar para la tasa de reposición adecuada de Chiquique alrededor de unos 60 animales al mes de sincronización para nacer el número de F1 girolandas que requiere la explotación. Una tercera estrategia es la identificación de terneras y de hembras de levante que no cumplen los criterios del tipo racial ideal, a exponer esos animales para la venta. Calculamos que existen alrededor de 70 animales entre crías hembras y hembras de levante que podrían salir del hato. Este ahorro tanto en leche como en concentrado, como el medicamento, lo calculamos en una cifra cercana a los 20 millones de pesos mensuales. Esto derivado pues, de la demanda de estos animales, además de una generación de caja adicional, que esta generación de caja la proponemos hacia la compra de novellas F1 girolando. Cuarto aspecto, identificación de animales de menor desempeño
que tengan entre 200 a 250 días de preñez, que estén terminando su ciclo productivo y que sean de tipo racial indeseado. Estos animales también extraerlos del sistema e igualmente con esa generación de caja adicional sumado a la caja generada en las terneras, generar un fondo con el objetivo de invertir en novillas o en vacas jóvenes F1 Girolando que entren a aportarle leche al sistema. Calculamos que dentro del análisis y dentro de la proyección y la modelación que tuvimos la oportunidad de hacer, identificando incluso la numeración puntual, que no se ve afectada el flujo de caja futuro de la explotación. Por el contrario, se termina teniendo un superávit generado no solo del ahorro en provisiones, sino de la leche proyectada derivado de estas novillas Girolando. Este tipo de estrategia, conociendo un poco la historia de Agropecuaria Chiquique, que lleva cerca de 10 años con el ejercicio de hacer transferencia embrionaria, que ya por fortuna encontramos de que fue una buena decisión porque los resultados lo avalan, pero este tipo de estrategia está pensada para que ese recambio no dure 10 años adicionales, está pensada para que este recambio ocurra en los próximos 5 años. En los próximos 5 años podamos tener alrededor del 70-80% de las vacas como F1 Girolando Plus. Esto significaría unos 3 a 4 litros adicionales en el número de vacas que se ordeñan. Eso fácilmente puede estar entre los 2.000 a 2.500 litros adicionales de producción por día, que fácilmente representan unos 130 millones de pesos adicionales al flujo de caja. Algo adicional por mencionar, el factor de valorización del inventario. El F1 Girolando es un producto que es bastante apetecido en el mercado, bastante comercializable. Agropecuaria Chiquique ya es un punto de referencia en el suroccidente de Colombia como lechería especializada, y esto podría incluso empezar a surgir como un negocio alterno cuando se empiecen a tener excedentes de F1 Girolando. Entonces termina siendo una oportunidad comercial para la explotación, pero pensando siempre en la intensidad productiva y en obtener la mayor cantidad de litros posible. Dentro de esta estrategia de recambio, entendiendo la importancia del origen de estos animales que van a reemplazar la explotación, y dentro de nuestra propuesta de valor, pues Ganadería Manantiales se propone para ser intermediario en la consecución de estos animales. En la medida que seamos capaces de abastecer en los animales producidos en casa, estaremos dispuestos a entregar nuestro producto, y cuando no alcancemos a tener la reposición suficiente desde los animales producidos en casa, velaremos para que la escogencia de estos animales respeten los criterios de crianza de nuestra ganadería. Es decir, animales muy bien conformados, de familias de GIR que conocemos y que sabemos de su potencial, fincas o haciendas cuyo origen conozcamos como de su trazabilidad sanitaria, y animales que sabemos que su predicción zootécnica es positiva. Esto reducirá el riesgo de error a los intereses de Agropecuaria Chiquique, y hace parte de la propuesta de valor generada desde Ganadería Manantiales. Actualmente, los precios de F1 Girolando en el mercado para F1 Girolando registrado, preñadas de embrión F1 Girolando, están alrededor de los 12 millones de pesos, y para el caso de hembras F1 Girolandas registradas, preñadas, sea por inseminación o sea por monta natural, de GIR principalmente, están alrededor de los 10 millones de pesos. Para culminar un poco la idea, basado en la modelación que hicimos de la venta de los animales de reposición que consideramos podrían ser potencial de venta, más
los animales terminando su ciclo productivo y animales improductivos, con esa generación de caja adicional al flujo de caja adicional derivado de no tener que invertir en leche y concentrado en los animales de reposición, cada 2 o 3 meses Agropecuaria Chiquique podría tener la oportunidad de comprar lotes de alrededor de 15 novillas. Entonces estamos hablando en el año de que se pueden comprar con este ahorro dentro del flujo de caja alrededor de unos 80 o 90 animales anuales, más las guirolandas que se seguirán produciendo mediante transferencia embrionaria de los vientres actuales dentro del sistema. Agradecemos a todo el equipo de trabajo de Agropecuaria Chiquique por su apertura, por su amabilidad, a Néric, a Gabriel, a Jota, a José, a todo el equipo de trabajo por su apertura, por su amabilidad. Quedamos atentos si desean profundizar en alguno de los datos, quedamos disponibles para una próxima reunión y darle las gracias y nos encantaría que pensaran en Ganadería Manantiales como un aliado estratégico en el cual nos siguiéramos potenciando el uno al otro.